¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y más de lo que usted cree, las personas constantemente se hacen esta pregunta: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y es que a veces podemos sentirnos tan abrumados y constantemente afligidos, porque alrededor de nuestra vida hay mucho ruido, voces que se levantan por todas partes, que influyen en la forma como pensamos y como sentimos. Hay momentos donde es necesario buscar la respuesta adecuada para los desafíos que nos presenta la vida. Y yo sé que tú como yo no queremos equivocarnos. Queremos tomar las decisiones correctas. Tú y yo tenemos a veces temor de hacer un mal movimiento que pueda costarnos caro. Una mala decisión puede costar muy caro. Por eso puede llegar a ser confuso estar seguros de que estamos escuchando la voz correcta. Si es la voz de Dios, si es mi voz interior, si es la voz del diablo o es la voz de la influencia del entorno. Y en esto nosotros tenemos que ser muy responsables y comprender que para tomar decisiones en la vida es necesario escuchar la voz correcta. Por eso Dios ha prometido, y escuche esto con claridad hoy, por favor. Dios ha prometido guiar a sus hijos por medio de su Espíritu y los ha capacitado para que puedan conocer su voz. Eso significa que nosotros podemos aprender a diferenciar claramente la voz de Dios de las otras voces. Nosotros podemos ser guiados por Dios en cada situación particular. Y no tienes que pasar toda la vida tomando decisiones a ciegas. Y es lo que tal vez nos han hecho creer. Que hay cosas que simplemente salen por impulso, que debemos confiar en nuestras propias habilidades para decidir. Y a su vez no queremos equivocarnos, pero hemos llegado a pensar que no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Y mire que la palabra de Dios dice, en Romanos 8:14, la Biblia dice, Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El Salmo 32, versículo 8 dice, te guiaré por el sendero, por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Luego de leer esta cita bíblica, podemos nosotros entender esta noche que hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios constantemente está hablándole a sus hijos. Dios no es un Dios irresponsable que nos deja desamparados sin dirección y sin guía. Él anhela guiarnos. Dios quiere tomarnos de la mano y llevarnos a tomar las mejores decisiones. Dios habla todo el tiempo. Su naturaleza es hablar y guiar. Y quiero que coloques esto esta noche aquí en el chat, por favor. La naturaleza de Dios es hablar y guiar. Jesús en muchas oportunidades en la Biblia hizo el énfasis de que era importante aprender a oír. Cristo dijo en muchas oportunidades, de cierto os digo. Era la manera de llamar la atención a las personas que escuchaban para que estuvieran atentos al mensaje que Él iba a dar. En otras oportunidades Jesucristo dijo,
El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, si tú y yo queremos aprender a tomar decisiones acertadas, debemos ocuparnos en aprender a oír la voz de Dios. ¿Sabes algo? La mayoría de las personas no saben oír la voz de Dios. Por eso las decisiones no son siempre las más adecuadas. Y esas malas decisiones a veces nos sacan del plan de Dios. Una cosa con aprender a oír la voz de Dios también es que debemos estar dispuestos a ser guiados. Una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es ser guiados por la voz de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios y no querer ser guiado. Debemos entender que Dios va a hablarles a aquellos que están dispuestos a ser guiados por esa voz. ¿Y por qué quiere Dios guiarnos? Porque Él tiene un plan de bienestar para nuestra vida. La palabra de Dios dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Dios quiere llevarnos por esos planes. Él quiere, como lo dije ahora, tomarte de la mano para llevarte por esos planes. Pero es necesario que tú y yo oigamos y nos dejemos guiar por esos planes. Colóqueme aquí en el chat, por favor. Estoy dispuesto a oír y ser guiado por Dios. Estoy dispuesto a oír y ser guiado por Dios. Si tú no estás dispuesto a ser guiado por Dios, va a ser muy difícil que puedas oír. O tal vez puedes oír y esa palabra la desechas, pero nunca va a haber un resultado en tu vida si no estás dispuesto a escuchar y a poner en práctica lo que oyes. Y el Salmo 32:9 nos lo dice de esta manera, y escuche esto que está poderoso. Salmo 32:9 dice: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para llamar nuestra atención. ¿Has sentido alguna vez un freno en tu ministerio o en tu vida ministerial? ¿Has sentido que hay un freno en tu economía? ¿Has sentido que hay un freno en tus sueños? Dios a veces tiene que permitir ciertas cosas para llamar nuestra atención y que tomemos la decisión de oír su voz. Porque a veces podemos volvernos tan expertos en tomar decisiones que nos olvida consultar con Él. Y a veces no es que Dios no esté obrando en tu vida, sino que Dios te pone freno. ¿Sabes por qué? Porque tomar decisiones sin oír la voz de Dios es un fracaso seguro. Si tú no eres guiado por Dios, lo que va a venir al frente es un fracaso. Entonces, como dice la misma palabra, Dios a veces te coloca freno. Freno, porque eres falto de entendimiento o somos falto de entendimiento. Entonces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué será que no siento que pasan las cosas? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué siento que estoy estancado? ¿Por qué siento que no puedo avanzar? Porque es que tal vez veníamos tomando decisiones sin consultar a Dios. Entonces Dios tiene que poner un freno y llamar tu atención y que las cosas no sucedan como tú esperabas. Y has usado todo tu potencial, toda tu inteligencia, todas tus estrategias y nada sucede. Entonces, tarde o temprano vas a tener que rendirte, de creerte experto y venir al Señor. Y cuando vengas al Señor, Él va a estar esperándote para decirte: quiero guiar tu vida. Quiero tomar el control de tu vida. Si te permito pasar y avanzar, no vas a oírme. Si no me oyes hoy con lo poco, tampoco lo harás con lo mucho. Si no eres capaz de venir a mí y preguntarme en lo poco, tampoco lo harás con lo mucho.
Y sabes que muchas veces lo mucho podría llegar a dañarte si no eres guiado por Dios. Es importante que tú y yo entendamos que la guía, que escuchar la voz de Dios para tomar decisiones es fundamental si queremos alcanzar el éxito. Entonces mira, tal vez has estado estancado o has estado con un freno porque te falta entendimiento, porque no has querido ir a Dios y oír. O tal vez no sabes cómo ir. Por eso esta noche te lo voy a enseñar. Hay 4 cosas o hay 4 formas que hoy quiero enseñarte para que puedas aprender a escuchar la voz de Dios. 4 maneras o 4 formas que quiero que apliques para que puedas escuchar la voz de Dios. Y ahora escúchame, no es que Dios quiera tenerte allí. No es que Dios quiera tenerte y no haya un avance, no. Es que Dios necesita que desarrolles el oído. Porque lo que viene se va a requerir de mayor diligencia al oír. Y si no adquieres diligencia al oír con lo poco, no lo harás con lo mucho. Necesitas o necesitamos con urgencia aprender a oír. Somos muy buenos para hablar, pero nos falta aprender a oír. Por eso la Biblia dice, sean tardos para hablar y prontos para oír. Es decir, aprendan a oír más de lo que saben hablar. Entonces, 4 formas como puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Y hoy quiero enseñártelo a través de una ilustración bien bonita. No sé si alguna vez jugaste con alguno de estos. Se llaman walkie-talkie. Sí, bueno, así lo aprendí a decir. No sé cómo se pronuncia en inglés, walkie-talkies. Pero son unos aparaticos que usábamos para hacer juegos y hablamos con nuestros compañeros. Hoy en día se siguen usando, las empresas de seguridad usan sus radios. Pero imaginemos por un momento únicamente, quiero ilustrar la forma como la comunicación con Dios, de forma muy sencilla, pero sé que no se te va a olvidar. Imagina por un momento que tú tienes a la mano un walkie-talkie y Dios tiene el otro. Tú tienes uno y Dios tiene el otro. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder oír la voz de Dios es revisar si tu walkie-talkie está prendido. Está prendido. Algunas personas dicen cosas como, Dios simplemente no me habla. Dios a mí simplemente no me habla. Y quiero que me coloques en el chat, ayúdame, vamos. Número 1, revisa si tu receptor está prendido. Y la gente dice, Dios a mí no me habla. Y el problema no está en que Dios no habla, porque como te lo dije ahora, Dios siempre habla, esa es su naturaleza. Dios habla, Dios guía. El problema está en que tu receptor espiritual puede estar apagado. Entonces, imagina intentar oír a Dios con esto apagado. Dios puede estar hablando del otro lado constantemente y tú pensar que Dios no habla. Entonces, ¿cómo saber si tu receptor espiritual está apagado? Y solamente hay una manera de saber si tu receptor espiritual está apagado, y es respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Esperas tú escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber si tu receptor está apagado? Responde esta pregunta. ¿Esperas tú escuchar la voz de Dios? Porque la Biblia dice que conforme a tu fe y tu pensamiento sea hecho. Si tú crees que Dios no te habla, únicamente lo que estás haciendo es apagar tu receptor. Si tú crees que Dios no habla, no hablará. Para ti no hablará. Podrá estar Dios hablando constantemente, pero si tu receptor está apagado y tu fe te dice, o tu falta de fe dice, que Dios no habla, así sucederá. Lo primero que debe ocurrir en tu vida es desarrollar la fe y la certeza de que Dios
quiere hablarte y que Dios quiere guiarte. Tan pronto tú comienzas a creer que tienes un Padre que habla, que guía, que no abandona, que muestra el camino, estás prendiendo tu receptor para que Dios pueda hablarte o para que puedas escuchar su voz. Dios no es un padre como algunos que castigan con el silencio. Nos han hecho creer que Dios calla y que nos castiga por algo que hicimos. Que Dios simplemente calla por largas temporadas para probarnos, y no es así. Dios siempre ha guiado a su pueblo. Lo vemos en la Biblia, lo vemos con Jesús, y de la misma manera como ocurrió con Jesús, ocurre contigo. Dios siempre te habla y Dios siempre te guía, pero debes comenzar a creer que Él lo hace contigo también. Dios no solamente le habla al ungido, ni le habla al pastor, ni le habla a los grandes. Dios les habla a todos sus hijos. Por eso dice la palabra que el Señor conoce sus ovejas y sus ovejas escuchan y conocen su voz. Tú fuiste diseñado para oír la voz de Dios. El día que naciste de nuevo, en ti colocaron una antena grandísima que podía conectarse con Dios. Y tú fuiste diseñado para escuchar y ser guiado por Dios. Por eso dice la Biblia, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Colócame en el chat, yo tengo el potencial de oír la voz de Dios. Entonces, deja de creer que Dios a ti no te habla. Deja de creer que Dios te está castigando con su silencio. Deja de creer de que estás simplemente siendo ignorado por el cielo. No es así. Dios está ahí. Dios quiere hablar con todos. Imagínate a un padre viéndote tomar malas decisiones y él callando. No es así. Dios quiere mostrarte, guiarte, enseñarte, advertirte por cosas que van a pasar. Dios siempre habla. Dice la palabra en Hebreos que Dios habla, y habiendo hablado de muchas maneras, hoy sigue haciéndolo de muchas maneras, pero a través de su Hijo Jesús. Dios habla constantemente, pero debes tener una actitud de fe, creyendo que en cualquier momento Dios puede hablarte y darte la respuesta que estás esperando. Prender tu walkie-talkie y decir, en cualquier momento Dios puede hablarme, haciendo la fila en un cajero, haciendo la fila para echar gasolina, estando en mi habitación, Dios puede hablarme. Y tan pronto tú creas que Dios puede hablarte, encenderás tu receptor. Y prepárate, porque cuando tú prendes este receptor, el Dios que siempre habla, el Dios que siempre guía, va a hablarte. Dice Jeremías 29:13, y me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Oh, glory to God. Y me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. ¿Por qué no oímos? Porque no le estamos buscando de todo corazón. Y cuando la Biblia se refiere a todo corazón, no habla de la pasión de tu corazón, habla de la convicción de fe. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Es decir, cuando tú crees que Dios oye y cuando tú crees que Dios habla, prendes tu receptor y Dios va a hablarte en cualquier momento. Colócame aquí en el chat, quiero ver, Dios va a hablarme en cualquier momento. Debes estar listo y preparado. Ahora, seamos claros acá. Dios no va a gritarte, ni Dios va a exigir que prestes atención. Dios no va a exigirte que tú tengas fe en que Él habla. Satanás va a hacerte creer que Dios no habla.
Satanás va a confundirte, a hacerte creer que Dios es un Dios irresponsable, que te dejó solo y te deja a la deriva. Pero Dios no va a gritarte ni va a obligarte a que tú creas que Él habla. Es una decisión personal de tener la confianza de que Dios sí nos habla. Y en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, vemos como Dios le habló a Elías cuando estaba en una cueva, pero Dios no lo hizo de una manera estruendosa. Dios le habló a Elías cuando estuvo en el silencio de una cueva oscura y le habló a través de un susurro. Es ahí cuando tú y yo debemos entender que para poder oír la voz de Dios debemos prestar mucha atención. Debemos esforzarnos por escuchar la voz de Dios, buscar el lugar, el tiempo y la quietud necesaria para escuchar a Dios. Por eso Proverbios 4:20 dice: hijo mío, presta atención a lo que digo, escucha atentamente mis palabras. Dios no siempre está en el megacongreso. Dios no siempre está en el megaconcierto, en el ruido de los aplausos. La mayoría de las veces, y te lo voy a decir por experiencia, la mayoría de las veces Dios habla en el silencio y en la quietud. Por eso Jesús se apartaba a orar y nos enseñó que hiciéramos lo mismo. Ese susurro, esa voz tenue que guía, que da seguridad, que da dirección, tal vez no la vas a escuchar en el tumulto. Tal vez la dirección que necesitas la vas a encontrar en el silencio de tu cuarto con la puerta cerrada. Por eso no la encuentras. Voy a ver esta predicación a ver si Dios me habla. Voy a ir a esta iglesia a ver si Dios me habla. Voy a pedir consejería a ver si Dios me habla. Y la respuesta que estás necesitando está en cerrar la puerta y tomar el tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero eso no lo queremos hacer. Queremos el método rápido. Entonces, ese susurro va a ser una voz interior que va a venir a tu vida. Dios no se comunica con nosotros como lo hacemos con los demás. Él se comunica a través de su espíritu a tu espíritu, y tu espíritu comunica lo que Dios dijo a tu mente. Eso lo llamamos una voz interna, es decir, es muy similar a un pensamiento, a una sugerencia o a un impulso que traerá paz y convicción a tu corazón. Ahora, esta voz que se escucha adentro, como es tan sutil, requiere una cercanía con Dios y que constantemente practiques la intimidad para poder escucharlo. Mientras más tiempo pases con Dios, su voz se volverá cada vez más familiar. Así que vamos, escucha, escríbelo ahí en el chat. Mientras más tiempo pases con Dios, su voz se volverá cada vez más familiar. Muy bien. Es en intimidad que escuchamos a Dios. Entonces, número 1, préndelo. Prende tu receptor, Dios va a hablarte. Es más, lo está haciendo ahora mismo. Ahora mismo. Prende tu receptor, Dios va a hablarme, Dios me va a enseñar qué debo hacer. ¿Debo hacer este negocio? ¿No debo hacer este negocio? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? Señor, ¿qué decisión voy a tomar? Dios va a hablarme. Él no va a permitir que yo me equivoque, pero debo estar pendiente y tener la actitud de fe de que Dios va a hablarme. Dios siempre me habla. Cambia tu boca y deja de decir Dios nunca me habla. Comienza a decir Dios a mí siempre me habla y Dios a mí siempre me guía. Él es un padre responsable, Él siempre me guía y siempre me habla. Muy bien, lo segundo para aprender a escuchar la voz de Dios es encontrar la frecuencia correcta. No sé si cuando jugabas con tus amigos y tenían varias frecuencias, si tú no encontrabas la frecuencia, tu compañero podía estar hablando 1000 cosas y tú no oías.
Dios puede estar hablando muchas cosas, como Él siempre lo hace. Pero si tú estás en la frecuencia equivocada, no vas a oírlo. Juan 10:4 dice, conocen su voz. Entonces, tenemos que trabajar para saber cuál es la frecuencia de Dios. Y hay algo que es bien interesante, porque cuando yo manejaba taxis en Venezuela, había una frecuencia donde yo escuchaba la central y había otra secuencia que era para que echáramos cuento entre los taxistas y había unas frecuencias que eran un poco distorsionadas. Teníamos que graduar ese radio para escuchar con claridad. Entonces, ¿cómo localizas la frecuencia que Dios usa para hablarte? ¿Cómo la localizas? Muy a menudo perdemos la frecuencia donde Dios habla, porque estamos más inclinados en querer oír lo que queremos y no lo que necesitamos. Perdemos la frecuencia de Dios cuando queremos oír una gran revelación. Cuando Dios está hablando en una frecuencia de instrucciones simples. Escúchame, esto es poderosísimo. Escúchame. ¿Por qué estamos en una frecuencia distinta? Porque estamos esperando escuchar cosas asombrosas de Dios. Estamos esperando que se abra el cielo y diga, no te mudes de casa. Estamos esperando que venga un profeta y nos diga, vende tu carro. Y esa frecuencia no va acorde con la de nuestro Señor. La frecuencia de Dios es la voz de la sencillez. Dios habla simple y claro. Pequeñas y claras instrucciones accesibles para que puedas obedecerlas. Te voy a poner un ejemplo. Estás esperando que Dios te diga si te debes ir de viaje o no. Que Dios te diga si puedes cambiarte a una mejor casa. Pero resulta que en la frecuencia que Dios te ha estado hablando, lleva meses diciéndote, no te endeudes. Y el viaje que vas a hacer es endeudándote. Entonces esperas que Dios te diga, no viajes. Cuando Él te ha estado diciendo, no te endeudes. Pero eso no es importante para ti. Es una pequeña instrucción. No, yo quiero que Dios me hable conforme a lo que estoy pidiendo. Pero resulta que la pequeña instrucción te está dando la claridad de lo que debes y no debes hacer. Dios te ha dicho, no te sobregires. Dios no te va a decir, no te cambies de casa. Dios te va a decir, no te sobregires. Administra sabiamente. No necesitas la otra casa todavía. Primero administra en lo poco, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Pero tú quieres que Dios te responda que sí te mudes a la casa, porque es el deseo de tu corazón. Pero yo he aprendido a través de la palabra de Dios que la frecuencia del Señor es simples y pequeñas instrucciones. Porque la obediencia de las cosas simples es muy importante para Dios, porque revela la disposición de tu corazón. Lo voy a repetir. La obediencia en las cosas simples es muy importante para Dios, porque revela la disposición de tu corazón. Tú esperas que Dios te diga y te diga, anda y abre tal negocio. Y Dios te está diciendo, primero, diezma. No, es que yo quiero. Dios habla en la frecuencia de las cosas simples. Por lo tanto, si usted está esperando que Dios le mande una gran señal, una gran visión, que usted tenga un sueño después de comer frijoles y diga, ay, Dios me habló, que se le aparezca un profeta y le diga qué debe hacer,
está en la frecuencia equivocada. Dios ha estado hablando a tu vida, pero lo has estado ignorando. Entonces, yo recuerdo cuando yo oraba para que Dios me ayudara con mi matrimonio. Y esperaba que Dios me dijera, pon la mano sobre tu esposa y úngela. Cosas como esas. Pero ¿sabes qué comenzó a decirme el Espíritu Santo? Comenzó a darme sencillas instrucciones como, arregla el closet. No dejes las medias tiradas. Ayuda a limpiar la loza. Sé ordenado. ¿Quién iba a imaginar con esas pequeñas instrucciones mi matrimonio iba a mejorar? Pero mejoró. Porque no era ir al retiro, no era pactar por el matrimonio, no era cambiar de ciudad, no era hacer una sesión de liberación, no. Era lo que yo esperaba escuchar. Tal vez en el fondo, en algún momento, decía escuchar, déjala. Y tal vez ella también. Pero Dios no habla así, Dios comenzó a hablarme a mí en lo pequeño. Entonces, Dios va a hablarte en cosas pequeñas. Si tú no estás dispuesto a escuchar esas pequeñas cosas, te perderás de su frecuencia. Escuchar pequeñas instrucciones te llevará a grandes victorias. Vamos, anótalo ahí. Vale la pena anotar lo que quede escrito. Escuchar pequeñas instrucciones te llevará a grandes victorias. Pequeñas instrucciones. Tal vez Dios ha estado diciéndote en las últimas semanas, ora más. Pasa tiempo conmigo. Pasa tiempo con tus hijos. Bendice a tu esposa. Ayuda a tu esposo. Tal vez Dios lo ha estado haciendo, pero lo has estado ignorando, pidiendo una gran señal. Dios te ha estado diciendo, sigue sirviendo. Sigue ayudando, sigue bendiciendo. El Señor ahorita antes de bajar me dijo, deja de hablar escasez. Deja de hablar escasez. Yo he dicho que voy a suplir todo lo que necesites. Todo. Tú solamente confía en mi voz y confía en mí. Cuando hablo escasez y a la vez confieso fe, eso es una boca que habla dulce y salado. No hable de escasez. Porque el que más aporta en esta iglesia no se ha ido. Sigue siendo mi papá, el Señor Cristo, el Señor Jesucristo, nuestro Padre. El que más aporta en tu vida no era el trabajo ni el jefe, es el Señor. Y el Señor sigue ahí. El Señor sigue contigo porque Él hizo un pacto que va a prosperarte, va a bendecirte, pase lo que pase. Sea la economía que sea, Él prometió sustentarte. Y Él cumple su palabra. Cuando tú escuchas esa voz, el miedo se va. Número 3. Ya me hace falta aquí escuchar los amén. El amén de aquí de Adriana, que cada vez que estoy predicando, amén, me hace falta eso. Ya tengo ganas ya de abrir los cultos los miércoles, porque es que esto así tan pelado, ¿no? Me hace falta aquí el amén de Adriana y por aquí el amén de Jenny Palomino y por allá los gloria a Dios y todo eso hace falta. Pero bueno, póngamelo en el chat ahí, un amén. Quiero ver los amenes aquí. En mayúscula. Por aquí están, eso. Esos grandes amén aquí para terminar con estos últimos dos. Ya me quedan 20 minuticos, ya voy a terminar. ¡Ey! No te vayas. Escucha estos últimos dos. El primero, prende tu walkie-talkie. Número 2, pone una frecuencia correcta, pequeñas instrucciones. Número 3, aprende a identificar la voz de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, hay algo que es importante con estos aparatos y es que mientras más lejos estás de la otra persona, más interferencia hay. Esto tiene un rango. Llega un momento donde, por más que tú intentes hablar o escuchar, va a ser muy difícil porque la interferencia no te lo va a permitir. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Mientras más cerca, más fácil identificar la voz. Mientras más lejos, más difícil identificar la voz.
Si tú quieres llegar al momento donde tú disciernes con facilidad la voz de Dios, a la voz tuya y a la voz del diablo y a la voz del mundo, debes pasar tiempo con el Señor. No hay otra manera. ¿Cómo identificas tú que es la voz de Dios? Pasando tiempo con Dios. ¿Sabes que cuando mi esposa me llama por teléfono, yo nada más con que ella diga hola, ya yo sé que es Ruth Mary, yo no necesito, llevo 20 y pico, casi 20 años con ella, ya yo sé su voz, la identifico con facilidad. ¿Por qué nosotros no podemos oír la voz de Dios? ¿O por qué no la podemos identificar? Porque no pasamos tiempo con Dios. Si tú mantienes tu mente y tu corazón llenos de cosas del mundo, será muy difícil para ti identificar la voz de Dios. Tú sabes identificar, te pasas expuesto a escuchar montones de cosas. Todas las noticias, todas las novelas, todas las canciones mundanas, todo, tú te la pasas expuesto a todo, pero nunca estás expuesto a Dios. Y es necesario crear espacios para que nosotros seamos expuestos a la presencia de Dios. Estar expuesto a la presencia de Dios es estar con Él, pasar tiempo con Dios. Mientras más tiempo pases con Dios, más fácil escucharás o identificarás su voz. Y te quiero poner un gran ejemplo. Yo que soy músico, puedo identificar cuando hay un instrumento desafinado. Pero no fue así desde el principio. Cuando comencé en la música, mi oído no estaba tan desarrollado para yo saber cuando una guitarra estaba o no estaba desafinada. Pero a medida que pasé tiempo en la música, escuchando, afinando mi oído, hoy yo puedo oír una guitarra y a simple vista, oído, saber que hay una cuerda que le falta un toque de afinación. ¿Cómo lo logré? Pasando tiempo expuesto a la música. Es imposible identificar la voz de Dios si no estás expuesto a su voz o a su palabra. Tan sencillo como eso. Estoy seguro que yo agarro la guitarra ahora y muchos de ustedes que no tienen oído musical, le hago un acorde tenaz y ustedes dirán, bueno, sonó algo raro, pero identificar con claridad se necesita ejercitar tu oído. Ejercitar tu oído. Ahora, ¿cómo vas a ejercitar tu oído? El cuarto punto. Alinea lo que escuchas con la palabra, es decir, con la Biblia. Alinea siempre lo que escuches con la Biblia. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Una forma segura de tú saber que estás escuchando la voz de Dios es alinear lo que escuchas con la palabra escrita de Dios. Dios nunca te dirá que hagas o que pienses o que digas algo contrario a su palabra. Todo lo que Dios habla, toda esa voz interior, el impulso que Dios pone en ti, siempre estará alineado a lo que está escrito. El Espíritu de Dios solo te dirá que hagas cosas que te darán una vida más abundante. Cada cambio que Él te dice que hagas está diseñado para traer bendición a tu vida. Cada instrucción que Dios te da está diseñado para que puedas tener vida en abundancia. Tal vez la forma no es la que tú esperas, pero toda instrucción que Dios da es para traer expansión y plenitud a tu vida. Él nunca va a decirte que te niegues a perdonar a alguien o que gastes tu dinero frívolamente, porque eso no está en la palabra de Dios. Dios siempre va a hablarte a través de la palabra. Por eso todo debe ser filtrado por lo que está escrito. Entonces, ¿cómo nos entrena Dios para poder oír su voz?
por medio de escuchar su palabra escrita. Si tú eres una persona que nunca lees la Biblia, que nunca estás expuesto a estas predicaciones, a la enseñanza, estás estudiando la palabra, va a ser muy difícil para ti saber cuándo habla Dios y cuándo no. Pero cuando tú estás adiestrado en la palabra escrita, lo que Dios va a hablarte internamente va a estar siempre alineado con la palabra escrita. Si tú conoces la palabra escrita, vas a saber identificar si es Dios o no es Dios. Por ejemplo, Satanás puede traer un espíritu engañoso y decirte: hijo, te amo, pero esta enfermedad la mandé para enseñarte. Podría engañarte. Si tú no estás claro en lo que dice Isaías 53, que Cristo llevó tu enfermedad, podría ser engañado por una voz que no es la de Dios. Pero cuando tú has sido entrenado en la palabra escrita de Dios y la conoces cómo habla tu Dios y la forma y su naturaleza, nadie podrá engañarte. Vas a poder pararte y decir: eso no viene de Dios, me resisto a creer porque Él pagó por mí para que yo no estuviera enfermo. Nunca vas a aceptar un fracaso, nunca vas a aceptar la enfermedad, nunca vas a aceptar la pobreza, ni la separación de Dios contigo, porque no está en la Biblia. No fuimos llamados a aceptar mentiras. Entonces tú vas a poder identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Por eso te digo, esa mentira de que Dios no te habla, con la palabra nos damos cuenta que no viene de Dios, porque escrito está: te enseñaré y te guiaré por el camino donde debes andar. Diga conmigo: te enseñaré y guiaré por el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¡Wow! Es decir, los ojos del Señor están puestos sobre ti para guiarte y enseñarte. No creas que Dios te ha desamparado. Nunca lo hará. Entonces, voy a terminar diciéndote esto. La mejor parte de escuchar la voz de Dios no solamente que evitarás tomar decisiones incorrectas, no solamente es que podrás identificar que hay voces que son falsificadas, que parecen la voz de Dios, pues no lo son y las vas a poder identificar, no. Sino que además de todo esto, lo que te dije, tendrás acceso a secretos y conocimientos de la revelación de lo que hay en el corazón de Dios. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tengo preparadas para los que me aman. Hay un acceso ilimitado de dirección de Dios para ti y para mí. Podemos conocer la profundidad del corazón de Dios, que desea Dios, su anhelo para ti, para tu vida, para tus hijos, tu ministerio. Y todo eso está disponible al ir y prender tu walkie-talkie, sintonizarlo, afinar tu oído y alinearlo con la palabra y estar dispuesto a pasar tiempo con el Señor. Jeremías 33 dice algo poderosísimo. Dice: llámame y te responderé. Hay otra versión que dice: clama a mí y yo voy a responderte. Y te diré cosas grandes y poderosas que tú no sabes. Y cuando Dios te diga esas cosas grandes y poderosas que tú no sabes, ahora vas a saber. Y ese saber abrirá puertas para lo que ha estado retenido para ti y no has podido accesar por falta de entendimiento. Allá adelante hay miles de cosas retenidas para ti: abundancia, paz, bienestar, crecimiento, expansión, salud, alegría, prosperidad. Están allá al frente, pero necesitamos oír
necesitamos entender, dejar de ser como mulos y que Dios pueda quitar ese freno, porque estoy seguro que sin ese freno muchos de nosotros ya no estaríamos ni con vida. Si a muchos de nosotros Dios nos diera muchísimo dinero hoy, si sin dinero no oramos, imagínate con dinero. ¿Para qué? Si sin dinero no buscamos su dirección, imagínate con dinero. Si siendo desconocidos no oramos, imagínate siendo famosos. ¿Para qué? Y le ha pasado a mucha gente que ha crecido rápidamente y en el camino se olvidó de Dios. Y luego viene la caída. Dios no hizo la caída. Dios permite la caída. Y sabes que muchas personas es en las caídas que se reconectan con Dios. Es en el golpe, en el estruendo, donde quedan solos, donde ya no hay ruido, donde ya no hay plata, donde ya no hay fama. Y en ese cuarto ahí es donde vuelven a reconectar sus oídos a la voz del Padre. ¿Tú quieres saber cuál es la fórmula para la prosperidad? Escucha la voz de Dios. Esfuérzate por oírlo. Saca tiempo para estar con Él. Yo quiero que hagamos esta oración esta noche. Hay una unción aquí poderosísima en la iglesia. Wow, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Vamos, adora a Dios ahí donde estás, allá en tu casa. Está sonando buen volumen la música, suele un poquito. Esta no es una palabra para dejarla pasar. Esa es una palabra para tomarla, retenerla y aplicarla. Sin intimidad no hay dirección. Y sin dirección no hay provisión. Sin intimidad no hay dirección. La dirección viene al oír la voz. Y cuando oímos su voz, Él nos guía a verdes prados. Así que di conmigo en esta noche: Señor, yo quiero oír tu voz. Hoy tomo la decisión de oír para ser guiado. Te pido perdón cuando una y otra vez creí que tú no hablabas. Te pido perdón cuando creí que guardaste silencio únicamente para probarme. Pero hoy he aprendido que no es así. Yo hoy prendo mi receptor espiritual y quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor. Yo voy a sacar el tiempo. Voy a apartarme. Voy a quitar el ruido de mi vida y voy a pasar tiempo contigo. Voy a ir a orar, pero no solamente a repetir palabras y palabras, porque a veces así son nuestras oraciones: palabra y palabra y palabra, y después en el nombre de Jesús, amén. Pero no tomamos el tiempo para únicamente callar y esperar que esa voz se manifieste dentro. Señor, esta noche yo voy a escucharte. En cualquier momento me vas a hablar a través del cielo, de las nubes, de mi jefe, del viento, de la palabra, a través de mi esposa, de mis hijos. Pero voy a escuchar tu voz y en el nombre de Jesús voy a ser guiado hacia mi promoción. En el nombre de Jesús creo que no hay nada que pueda seguir reteniendo ni frenando lo que tú tienes para mí. Este es el tiempo. Esta es la hora. Este es el momento de ver lo que tú has prometido. No había llegado a mis manos porque he sido negligente para oír. Pero diga conmigo allá en su casa: yo tengo oídos para oír a Dios. Yo tengo un corazón renovado para ser obediente a sus pequeñas instrucciones. Yo tengo lo que necesito para ser guiado hacia mi prosperidad y mi crecimiento y la vida abundante. Y yo sé identificar
la voz de mi Señor, porque conozco su palabra escrita. A partir de ahora no tendré temor de equivocarme, porque tú me guiarás en la senda del justo. En el nombre de Jesús. Amén.